Bienvenido de nuevo a otro episodio de What's Up Rob. Bienvenido Walter. Estamos en nuestro nuevo set. Sí, creo que esta es una teoría de conspiración. Han conspirado para mantenernos encerrados aquí, sí. Bueno, puedo ver que tus brazos están restringidos. No puedo retroceder atrás, no puedo moverme a los lados. Pienso que hay una conspiración aquí. Bueno, veamos cómo va esto en este nuevo conjunto. Bueno, tenemos bien todas estas cosas y este es el episodio número 51, así que alguien decidió que nuestros movimientos eran demasiado erráticos y por lo tanto diseñaron este nuevo set. Bueno, y tal vez sea el comienzo de cosas nuevas. Veamos. Creo que vamos rumbo a tiempos muy interesantes y desafiantes. Y creo, Martin, que la tierra está madura para la cosecha. Abramos con una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias por todas las bendiciones que nos da, Señor. Señor, te necesitamos más que nunca, todos los días y a cada hora. Y te necesitamos en esta discusión. Por favor, abre nuestras mentes y bendice a nuestros espectadores. En el nombre de Jesús. Amén. Por eso hoy vamos a hablar de las almas de los hombres y de todo tipo de cosas. Pero solo queremos dar un poquito de retroceso y mirar lo que está pasando en el mundo. Sí, hay algunos artículos que salieron que enlazan con algunos de los episodios que hemos tenido antes. Sí, hablamos de la persecución venidera y cómo están vinculadas a las conspiraciones de QAnon, al adventismo, sobre el movimiento milerista. Así que vamos a agregar 1 o 2 puntos interesantes para completar la imagen. Así que Martin, aquí hay un artículo en Snow. Esto fue una copia de un artículo anterior. Y este es Paul Breitman, un investigador honorario y profesor emérito en química en la Universidad de Glasgow. Y se trata todo, bueno, tal vez pueda agregar que Snopes suele ser un sitio web de verificación de datos, así que todo el mundo entra aquí para ver qué hay en la noticia y esto es un poco extraño. Entonces ellos ven los verificadores. Bueno, de hecho, ellos respetan estas cosas y lo ponen como el que separa el error de la realidad. Sí, correctamente. Para que pongan este descargo de responsabilidad al principio del artículo. Esto no es necesariamente su punto de vista, pero es interesante que quieran publicar este tipo de artículo. Sí, obviamente sí. Ellos quieren poner el debate ahí. Sí. Así que este artículo dice, y hace una pregunta, ¿por qué el creacionismo tiene toda la característica de una teoría de la conspiración? Mucha gente en todo el mundo miraba horrorizada al presenciar el daño y llamarlo como una teoría de conspiración, como QAnon. Entonces ahí tenemos el mito de la elección estadounidense robada que llevó al ataque del edificio del Capitolio el 6 de enero. Aunque estas ideas sin duda se desvanecen en el tiempo, posiblemente hay muchas teorías de la conspiración más duraderas que también impregnan en los Estados Unidos de América sobre el creacionismo de la Tierra joven. Y es uno que no podemos ignorar porque es peligrosamente opuesto a la ciencia. Martín. La ciencia y la escritura en desacuerdo. Hay una declaración que dice que la ciencia entendida correctamente estará en armonía con las escrituras. Pero en estos días parece que la ciencia correctamente entendida está en desacuerdo con las escrituras, sí. Y luego lamenta el hecho de que en los Estados Unidos el 40% de los adultos está de acuerdo con el creacionismo de la Tierra joven. Que eso no debería ser.
Eso no debería ser. Tales creencias se derivan de la doctrina de la infalibilidad bíblica, largamente aceptada como parte integral de la fe de numerosas iglesias evangélicas y bautistas en todo el mundo, incluyendo la Iglesia Libre de Escocia. Ahora, este hombre viene de Glasgow, así que es por eso que lo menciona en particular. Pero yo diría que el movimiento creacionista actual es una teoría de la conspiración en toda regla, que cumple con todos los criterios que ofrecen un universo paralelo completo con sus propias organizaciones y reglas de evidencia, y afirma que el establecimiento científico promueve la evolución, es una élite arrogante y moralmente corrupta. Martin, este hombre es un químico, sí. Bueno, yo hubiera estudiado el origen del mundo químico. Bueno, entonces tal vez tendría más preguntas que las respuestas si hubiera estudiado eso. Pero yo era un zoólogo y fisiólogo. También estaba en biociencia médica. Bueno, y como todo el mundo sabe, yo era un evolucionista la mayor parte de mi vida. Era un evolucionista militante. Hasta que me enfrenté a los hechos de este universo paralelo, como él dice. Y para mi gran sorpresa, tuve que llegar a la conclusión de que el paradigma bíblico y la narrativa bíblica está absolutamente en armonía con lo que se ve en la naturaleza, y que las explicaciones que el mundo científico ha puesto sobre la mesa no son más que conjeturas que reitero, que no se pueden explicar, y no puede explicar las características del mundo geológico, y mucho menos del mundo genético o molecular. Y por lo tanto, este individuo, habiendo estado solo de un lado de la valla, él tiene el concepto absolutamente cero de cómo se ve el otro lado. Ahora, yo pude cambiar ligeramente mi punto de vista, pero me golpeó un rayo en un día en particular. Y yo estoy seguro de que no, ni en un trillón de preguntas probablemente, ¿tú piensas que yo habría aceptado este paradigma totalmente nuevo sin respuestas satisfactorias a esas trillones de preguntas? Claro que no. Yo tuve el privilegio de ir a muchos de los sitios de todo el mundo. Viajé a muchos continentes. Miré muchos fenómenos de muchas características en el mundo, y llegué a la conclusión de que el paradigma bíblico es el único que explica los criterios y los fenómenos como los vemos en el mundo. Así que esta es una declaración típica de un paradigma de unilateralidad, sin haber estudiado nunca el otro lado en detalle. Esta es una arrogancia que está más allá de la comprensión. Las teorías de la conspiración siempre están impulsadas por alguna preocupación subyacente o agenda. La teoría de que el nacimiento de Obama, que el certificado es una falsificación y que las elecciones estadounidenses del 2020 fueron robadas, sobre la legitimidad política, se desvanecerá a medida que los políticos no lo promuevan y se desvanezca la memoria, por lo que están estableciendo conexiones con el creacionismo y llevarlo al reino de las teorías de la conspiración. Sí, y si puedes recordar los otros artículos, también traen a QAnon y a todo eso como algo bíblico. Y este es el movimiento millerita, sí, correcto. Siempre lo vinculan al movimiento millerita. Ahora leamos esto y luego discutiremos eso. Además, temo que la conspiración creacionista, la teoría no será efímera. Está impulsada por un poder profundamente arraigado,
una lucha dentro de las comunidades religiosas entre modernistas y literalistas, entre aquellos que consideran que las escrituras nos llegan a través de autores humanos por inspiración que fueran y aquellos que consideraban una revelación sobrenatural perfecta. Y esa es una lucha que estará con nosotros por mucho tiempo por venir. A menos que, por supuesto, como vemos en el mundo de hoy, que hay movimientos para abordar este tipo de pensamiento y para erradicarlo de la sociedad y obtener una reeducación. Bueno, que podríamos tener que enviar a personas como nosotros a campamentos para reeducarnos. Y con suerte, cuando hayamos terminado, los que dirigen la reeducación a los campamentos serán reeducados. Los reeducados serán esos profesores. Sí, ¿cree que es posible? Claro que sí, le pasó a Pablo. Sí, ellos lo enviaron a un campo de reeducación en la prisión. Y Pablo terminó bautizando incluso a los guardias. Así que veamos si podemos tener esas experiencias similares, sí. Bueno, pero en otro punto, Martín, previamente vincularon el movimiento de las conspiraciones de QAnon con el movimiento millerista y el fracaso llamado fallido de la profecía con respecto a la profecía de los 1300 días. Bueno, y lo comentamos en detalles en uno de los episodios de WhatsApp. Pero aquí el creacionismo pasa a primer plano. Y el creacionismo tiene sus raíces en la primera semana de tiempo en el libro de Génesis. ¿Y cuál fue la culminación de esa semana? El séptimo día, el sábado. El séptimo día, el sábado. Y el séptimo día, Dios descansó de todo su trabajo. Entonces, eso es lo que dice. Él puso su autógrafo, no su firma. Eso es correcto. Él puso su autógrafo en la creación. Y dijo, esto es mío. Y hay ciertas reglas y regulaciones que regirá este nuevo fenómeno. Y estableció el sábado como un monumento a esa creación. Así que tú puedes ver que esta teoría de la conspiración de la creación se vincula directamente con el sábado. Absolutamente. Bueno, solo algo interesante. Dios está en esto. Y Él quiere marcar la diferencia entre los dos paradigmas, que eso es proveniente, como está sucediendo en el mundo de hoy. ¿Tú crees que Dios proporcionará incidencias o eventos de tal naturaleza que las personas serán confrontadas con la cuestión del sábado del séptimo día? Definitivamente. ¿Eso es lo que cree? Claro que sí. Me pareció fascinante leerlo. Estoy totalmente coartado aquí. No puedo balancearme hacia atrás y no puedo balancearme a los lados. Sí. Bueno, la gente se marea. Bueno, me lo decían que se estaban mareando. Me parece fascinante que el abogado principal de Trump en el juicio político es un judío muy acérrimo. Y ha dejado claro que él no estará disponible en el día de reposo. Bueno, el día de reposo que él va a la iglesia. Bueno, por supuesto, ellos lo llaman un día judío, que está totalmente incorrecto porque fue instituido en el Edén. Pero él dijo que no estaría ahí, que desde el viernes al atardecer él no estaría hasta que se termine el sábado. Y todo el comité debía obedecer porque él no estaría disponible. ¿Tú crees que podrían estar algunos irritados con eso? Claro que sí. ¿Que se podría convertir en un tema destacado? Claro. Estos pequeños matices son tan interesantes, sí, son muy interesantes. Y es como si en todas partes Dios estuviera poniendo sus cosas ahí. Sí, solo mira aquí y pon allí, sí. Bueno, no vamos a dar una conferencia sobre la evolución ni de la creación, pero puede poner un link ahí sobre la creación de la evolución. Lo haré. Y luego la gente puede mirar eso, esos conflictos de Génesis. Y aquí hay un libro que está escrito también. Esto no es un debate de tontos. Y también hay un libro con el nombre de En 6 días.
¿Por qué 50 científicos con doctorados de universidades seculares creen en la creación? Sí, pondré el enlace de ese libro. Sí, pon el enlace y veamos que las personas conozcan ambos lados de la historia. Ahora, yo debo admitir que cuando era evolucionista, probablemente yo habría escrito como este profesor de química, como él escribió, como los escritos de Dawkins. Bueno, no sé, ¿alguna vez ha leído el libro El engaño de Dios? No. Es uno de los libros más despectivos cuando se trata de la Biblia y la religión, que probablemente nunca ha sido escrito. Creo que Dawkins tomó el diccionario y eligió cada adjetivo negativo que pudo encontrar y se lo aplicó a Dios. Pero si lees el libro, y por supuesto he leído muchos de sus libros, entonces llega a la conclusión de que su comprensión de este problema es totalmente defectuoso, porque él no considera al Dios de la Biblia en nada. Él solo toma en cuenta los escritos de la Iglesia Católica Romana acerca de la Biblia, que es absolutamente la antítesis de lo que representa la Biblia. Así que estos científicos quizás estén científicamente bien educados, pero religiosamente están empequeñecidos. Vamos a dejar las cosas así. Aquí hay otro artículo de Fox News, el 8 de febrero. No hace mucho tiempo, Los medios liberales empujan a QAnon como el nuevo hombre del saco post-Trump, Partido Republicano. Mientras los principales medios de comunicación luchan por encontrar una nueva identidad sin el presidente Trump. Para criticar a su vez, los críticos se han dado cuenta de que muchas organizaciones de noticias liberales han intentado hacer de la teoría de la conspiración de QAnon su última contraposición en el mundo posterior a Trump. CNN no está solo en su interminable cobertura de QAnon, ya que gran parte de los medios liberales están encaprichados con la teoría desquiciada. Esta es una noticia conservadora. Y también están usando la terminología muy negativa cuando se trata de QAnon y todas estas cosas. Ahora, podemos hacer un descargo de responsabilidad aquí. Algunas personas piensan que hemos elegido dos bandos, en términos de Trump o en términos de las administraciones de Biden. Nada podría ser más lejos de la verdad. Les aseguro a los oyentes que no hemos elegido ningún bando. Vemos todo el juego como una dialéctica hegeliana. Bueno, si regresas, si tú miras los episodios anteriores, te darás cuenta de que estamos continuamente mostrando el lado de Trump, sí. Y después mostramos el lado de Biden, sí. Así que aquí no hay ninguna elección de lado. No estamos influyendo por ninguna de las políticas que existen. Por supuesto, estamos observando cosas que son muy extrañas en ambos lados. Sí. Y nuestra perspectiva es simplemente cómo encaja todas estas cosas con la Biblia, con la imagen bíblica. Sí, ¿cómo encaja ahí? No estamos tomando ningún lado, pero es obvio que todos los lados están condenando a QAnon. Y eso no significa que me haya peleado por QAnon. No, hemos demostrado eso, absolutamente no. Es una herramienta que es muy importante para crear la mentalidad. Y si están vinculando los eventos con la profecía de las 2300 tardes, con el movimiento millerista, y están vinculando esos movimientos con el QAnon y ahora la creación con QAnon, así que aquí hay un patrón. Y luego tú tomas QAnon
y lo pones en una caja de fundamentalistas y extremistas, y todos están obviamente automáticamente, bueno, los otros lo vinculan y también se convierten en parte de eso. Y la gente ha sido eliminada de los comités, sí, porque en un momento se adhieren a QAnon y a las ideas, etcétera, etcétera. Y Martín, aquí es solo hay un lado de la división política que en un momento ha sido dado y está actuando en contra de la palabra de Dios. Bueno, ¿no están todos los reyes del mundo en el mismo apuro cuando se trata de eso? Claro que sí. ¿Es el pecado algo que solo afecta a una parte de la población y no a otra? ¿O el pecado es un problema universal? El pecado es un problema universal. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Sí, no estamos tomando ningún partido. Estamos simplemente viendo los patrones, cómo se ajustan a la profecía bíblica. El Washington Times tiene una columna y dice, el satírico político Tim Jones piensa que la obsesión de los medios y los reporteros y expertos con QAnon, que son especialmente expertos en la conspiración, por lo que esta es una agenda que se está impulsando. Y tal vez, este tipo de pensamiento eventualmente será atacado con tal prominencia que habrá una nueva dirección que surja de eso. Así como sucedió con el lavado de cerebro que tuvieron los políticos en el mundo nazi y el comunismo. Sí. Pero con reeducación. Sí. Es como si hubiera una agenda que comenzara a empujar el pensamiento a una determinada dirección. Eso es exactamente de lo que se trata el hegelianismo. Recuerda que con el hegelianismo tiene la tesis y tienes la antítesis. Los fusionas y entonces luego tienes la síntesis. Si tú quieres fusionar tesis y antítesis, entonces todo lo que no se fusionará tiene que ser eliminado. Es así. Ahora, lo que no se fusionará con la franja extrema no se fusionará. Por lo que la franja extrema en ambos lados tienen que ser eliminadas para que pueda ser una síntesis. Es así, es correcto. Puedo ver esto, puedo ver que están aquí y por qué alguno de estos. Bueno, ahora todos tenemos que pensar, Dios y Satanás. Ahora, aquí hay una tesis y una antítesis, ¿sí? Tú tienes la vista de Dios y tienes el punto de vista de Satanás. Ni siquiera quiero llamarlo tesis, porque Dios no tiene tesis. Dios tiene dos realidades. Dios tiene una realidad y Dios tiene una antirrealidad. Correcto, sí. Uno representa a Dios y el otro lado representa al antidios. Y depende de qué lado tú vas a estar, estarán opuestos el uno al otro. Ahora, en el sistema de Dios, en este conflicto, ¿puede haber una síntesis? No en el sistema de Dios. No hay síntesis. Es posible. No puede haber dialéctica hegeliana, no. Así que de esta manera o de esta manera, la síntesis en la Biblia es el sincretismo donde se fusionan dos ideologías opuestas en una síntesis. La Biblia llamaría el sincretismo. Ahora, un Dios que condena el sincretismo más de lo que condenaría la antítesis o la antirrealidad. Bueno, Él condena la verdad y el error mezclado. Esa es la síntesis. Entonces, el problema era que Israel, en el Antiguo Testamento, estaba constantemente fusionando dos ideologías y estaban adorando a Baal en nombre de Jehová. Y eso era totalmente inaceptable para Dios. Era peor
que estar totalmente en apostasía. Bueno, tenemos un paralelo en el Nuevo Testamento. Ojalá tuvieras frío, ojalá fuera frío o caliente, pero porque estás en esta síntesis, eres tibio y te vomitaré de mi boca. Así que para que esta teología de la fusión de ideologías no está en el orden de Dios, nunca ha estado y nunca estará. Y Satanás casi le ha dado el privilegio de tener el lado extremo y la síntesis de su lado. En otras palabras, llevemos esto a una conclusión lógica. Si eres totalmente de Dios, entonces eres un fanático de Dios. Si eres totalmente del diablo, tú te pondrás en la estatua de Baphomet y te asegurará de que la gente sepa exactamente cuál es tu posición en términos de tu adoración. Sí. Entonces, cuando tú tienes una síntesis, ¿no debes eliminar ese absoluto? Entonces, ¿qué queda? Queda el lado tibio. Eso es lo que queda. Bueno, te debe calentar, porque si no será destruido. El tibio tiene que ser destruido, porque no hay peor enemigo que una síntesis entre la verdad y el error. ¿Tiene sentido esto? Sí. Eso es como darte un vaso de agua con una dosis de arsénico o estrinina en ella. Parece buena agua, pero te matará. Así que dejémoslo así. Cambiemos de marcha un poco. Ahora hemos tenido una pandemia. Todavía estamos en medio de una pandemia. Hemos tenido encierros, tenemos una sociedad totalmente cambiada. Nosotros hemos cambiado la libertad de pensamiento a la chipología. Puedo frasear, sí, podemos acuñar una frase. ¿Y cuál ha sido el resultado? Bueno, muchas personas se han alineado con lo que sea que tienen que hacer con ellos. Han cambiado su modo de pensar y operar. Y muchas personas no pueden manejarlo en absoluto. Y por lo tanto, vemos algo que le sucede a la sociedad, lo que es bastante triste. Una de las cosas que le está sucediendo al mundo es que hay un aumento masivo de tasa de suicidios. Ahora, sé que algunas publicaciones dicen que realmente no hay un cambio en el suicidio, en la tasa del suicidio, pero otros insisten en que la hay. Aquí hay un artículo en el Herald Life hablando de la temporada del bloqueo, que es una de las razones de la tasa de suicidio que va en aumento. Un aumento alarmante durante los últimos 3 meses en la bahía de Nelson Mandela. Por lo menos un experto que atribuye esto en parte a la continuación nacional de la cuarentena con la reciente temporada festiva. Bueno, ahora, eso fue hace unos meses. Aquí hay otro artículo. Suicidio durante la pandemia del COVID-19. Muchos países se enfrentan a estas nuevas restricciones para frenar la propagación del COVID-19. Existe la preocupación de que las tasas de suicidio aumenten o ya han aumentado según los estudios. Ampliamente han informado del efecto de la pandemia del COVID-19 en las tasas de suicidio, que han incrementado desde el 1 al 140 en el gran porcentaje, que es asombroso, sí, debido en gran medida a la variación en los supuestos subyacentes, que se han hecho especial en hincapié en el efecto de la pandemia en niños y jóvenes. Ahora, en Estados Unidos también han visto un aumento en los suicidios, particularmente en jóvenes. Y bueno, estaba interesado en un discurso que hizo Biden, el más reciente, donde en realidad él dijo que hubo un aumento masivo de suicidios en su país. Eso nos dice que la gente está desesperada. Eso nos dice que han perdido la esperanza. Muchos de ellos nos
muchos de ellos piensan que no hay futuro. Ahora creo que es hora de que comencemos a hablar de cosas. ¿Hay un futuro? Si eres una persona joven y tus estudios se reducen, bueno, no puedes ir a la escuela, no parece que las cosas estén realmente muy brillantes para ti, y una persona joven o un niño tienen una breve visión de la vida. Ellos necesariamente no pueden cerrar esa brecha. Así que ellos simplemente viven el momento y están totalmente deprimidos. Aquí hay un artículo en Político y dice que una cuarta parte de los adultos jóvenes contemplaron el suicidio durante la pandemia. Eso es el 25%. Es 1 de 4 niños. ¿No es algo horrendo? Claro que sí. Ahora, Martín, ¿qué pasó con esos días donde los niños jugaban afuera con palos y piedras? Y pequeñas criaturas aquí y pequeñas criaturas allá. Y hoy su vida está totalmente envuelta en este mundo tecnológico. La desconexión entre personas. Sí, esta división del contacto humano, sí. E incluso cuando ellos están juntos, incluso cuando se sientan el uno al otro, están testeando con alguien más en vez de hablar cara a cara. ¿Qué le está pasando a la sociedad hoy? El número de víctimas está cayendo más sobre los adultos jóvenes, los cuidadores, los trabajadores esenciales y las minorías. Funcionarios federales y los expertos han advertido sobre una posible crisis de salud mental derivada de la pandemia, por lo que ha habido pocos datos nacionales hasta ahora. Los estados y el gobierno federal tienen algunos datos que van mostrando un aumento de las muertes por sobredosis de drogas en los primeros meses del año debido a los bloqueos, a la incertidumbre económica y el estrés adicional causado por la pandemia. Martín, mi problema es que yo tengo una idea muy fuerte de que estas cosas van a empeorar. No se pondrán mejor. ¿Y qué es lo que la humanidad necesita para sobrevivir a esto? A Dios. Claro que sí, ellos necesitan una mejor comprensión de Dios, necesitan una mejor comprensión, necesitan mirar más allá de lo que está pasando. ¿Cuál es tu ancla? Sí, porque hay muchos sueños que se han hecho añicos. ¿Dónde está tu esperanza? Los padres tenían muchos sueños con sus hijos, de lo que ellos pudieran llegar a ser algún día, pero ahora todas esas cosas están destrozadas, incluso no pueden ir ni a la escuela. Así que debe haber un ancla para anclarte, sí. Pero estas cosas han venido durante mucho tiempo. Si no fuera la pandemia, habrían encontrado otra razón para decir que esta clase o aquella se excluye. O esta clase es privilegiada y esta clase no es privilegiada. Encontrarían cualquier argumento para cualquiera de estas cosas. Entonces tenemos a Bill Gates, que advierte que una pandemia podría ser 10 veces peor. Ahora, si 25 de los jóvenes quieren suicidarse con esta, ¿qué va a pasar cuando venga esta que 10 veces peor? A veces, Martin, me pregunto si deberíamos estar agradecidos por tener gente con tanto conocimiento como Bill Gates. Él es un experto en el mundo de la informática, es un experto en epidemiología, es un experto en vacunas, es un experto en predecir pandemias y el futuro y el tamaño de las pandemias. ¿Qué haríamos sin él? Pero tú sabes, Martin, me gustaría referirte a este libro, porque creo que es el máximo experto en todas las cosas. Todo está en este libro. Y si habrá una pandemia 10 veces peor que la actual, o si habrá reformas políticas peor que una pandemia, todo está escrito en este libro. Está escrito aquí. Y por lo tanto, lo recomiendo a todos los espectadores. Solo echen otro vistazo en este libro y vea lo que tiene que decir. Así que, solo por interés, hablemos sobre las almas de los hombres, porque de esto se trata esto.
Este tema es una guerra para el alma. Y si tú estás de un lado o si tú estás del otro lado, todos los demás te mirarán como parte de la franja lunática. Sí. Así que, ¿qué pasa con las almas de los hombres? Daniel 6, versículo 5. Entonces dijeron estos hombres, no encontraremos ninguna ocasión contra este, hablando de Daniel, a menos que encontremos algo contra él con respecto a la ley de su Dios. Esa es una declaración fascinante. Ahora, Daniel era un alto funcionario, era básicamente el primer ministro, una posición bajo el rey. Él era el oficial ejecutivo. ¿Y Daniel le gustaba a ellos? No. A sus compañeros no les gustaba en absoluto. ¿Qué le irritaba a ellos? ¿Qué le irritaba a ellos? La ley, sí. Su absoluta adherencia rígida a la Biblia. Así que esto es muy fascinante. Así que esta ley de Dios es una característica muy destacada. Ahora, Martín, estamos hablando de suicidios. Esa es la gente que ha perdido la esperanza, ¿verdad? ¿Daniel alguna vez quiso suicidarse? Claro que no. Bueno, se convirtió en un hombre viejo, ¿verdad? Sí, lo hizo. Sí, lo vimos cuando Babilonia lo trajo. Era un joven, él tenía solo 17 años cuando lo trajeron. Sí, tuvo un par de experiencias definitivas. Sí, lo arrojaron a los leones, sí. Así que tuvo algunos. ¿Sus amigos pasaron por momentos difíciles? Sí. Pero él tenía algo que lo anclaba. Y de acuerdo a este verso, lo que lo ancló fue su adherencia a la ley de Dios. Que eso es la Biblia, la Torá, incluyendo la ley. Ahora, ¿tú crees que Dios tiene una causa que es de tanta importancia que Daniel estuviera dispuesto a morir por ello? Sí. ¿Cree que sí? Ok, tomemos los sistemas políticos del mundo. El comunismo, capitalismo. Eso es una tesis, una antitesis, ¿sí? Que tiene que fusionarse en su síntesis. ¿Tú piensas, Martín, que ambas personas en ambos lados de esa división están totalmente involucradas en esa causa de comunismo o capitalismo, que estarían dispuestos a morir por mantenerlo? Sí. ¿Y no hubo millones de personas que murieron porque defendieron esas causas? Sí. Entonces, ¿qué le da a esto? Bueno, esto le da una fe y convicción de que la causa es justa, ¿sí? Y cualquiera que no acepte su causa no tiene derecho a existir, ¿no? Tiene el mismo tipo de pensamiento en el mundo religioso, sí. Y hay personas tan fervientes por su causa que ellos se prepararán para destruir a cualquiera que no entre en armonía con su causa. Sí. Así que como tú dijiste, que Dios tiene una causa y no se moverá de su causa. Él dijo, no alteraré lo que ha salido de mi boca. Ahora, si los gobiernos terrenales y los sistemas de gobiernos terrenales pueden tener una causa que puedan empoderar a las personas, entonces seguramente por estas causas estarán furiosos durante 1000 años. Eso es una causa muy importante. Sí, es la vida y la muerte, sí. Y si has elegido alinearte con esta causa, bueno, tú serías alguien, que alguien diría, vamos a capitular o estar preparado para entrar en las barricadas que se ponen el traje de la batalla. Sí, debéis ir a las guerras. Y esto se trata de vida o muerte. Vida eterna o muerte eterna. Ese es el problema. Y como ya dijimos,
No hay síntesis en esta guerra. Ahora, ¿de qué se trata la guerra? Necesitamos entender la guerra. Si leemos aquí esta declaración, que aquí dice, yo vi la iglesia nominal y los adventistas nominales como Judas, que nos traicionarían con los católicos para obtener su influencia, para ir en contra de la verdad. Los santos entonces serán gentes oscura, poco conocida por los católicos. Bueno, recuerden, discutimos esta declaración en nuestro episodio anterior de WhatsApp. Pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbre nos odiarán a causa del sábado porque no pudieron refutarlo. Traicionarán a los santos y les informarán a los católicos como los que desconocen las instituciones de la gente que guardan el sábado y ignoran el domingo. Ahora discutiremos este tema con detalle. Y como vimos, esto solo puede ser retratado en este sentido a un poder que gobierna, que tiene autoridad, sí. Y este problema será el sábado. Ahora, de nuevo, vimos en nuestra introducción que el sábado definitivamente va a ser parte de todo esto. En Deuteronomio 24:7 hay un versículo interesante que dice, si un hombre es encontrado robando a alguno de sus hermanos de los hijos de Israel y hace mercadería de él o lo vende, entonces ese ladrón morirá y quitará el mal de entre ti. Si tú has sido comprado por la sangre del Cordero, si el precio ha sido pagado por ti, tú eres su mercancía, sí. Tú has sido comprado, tú perteneces a Dios. Ok. Por lo tanto, es importante saber que Él te compró. Nadie más te compró. Él es. Ahora eso es en ti, de ver que Él es un Dios de amor o es un Dios o es un tirano. ¿Es importante? ¿Cree que es importante? Sí, porque va a ser tratado como un esclavo o un hombre libre. Sí, ok. Es por tanto importante estudiar el carácter de esta deidad en particular. Si tú tienes una elección en el asunto, sí. ¿Dios te obliga a aceptarlo? No. Dices que Él tiene que aceptarlo por fe, sí. Y Él quiere que venga. Él extendió sus manos y Él te dijo, ven. Pero la gente lo rechaza, sí. Bueno, o algunos lo rechazan. Esa es una elección. Así que Dios no te forza. Y Dios considera a cualquiera que haga mercadería de hombres, dice Dios. Isaías 45:14. Así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopías y los afeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos e irán en pos de ti. Pasarán con grillos encadenados, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. La humanidad en general está encadenada. Sí. Han sido capturados. Han sido convertidos en mercancía. ¿Cuál era la pena por eso? La muerte. La muerte. Y aquí vendrán al final y decimos, diremos queremos a Dios. Así que seguramente debe ser de absoluta, de suma importancia que la humanidad deba comprender el carácter de Dios. Cierto, definitivamente. Creo porque ese es el problema más grande que hay en el mundo, que hay un malentendido sobre el carácter de Dios. Es el mayor problema, porque ¿cómo puedo aceptar un Dios que yo no entiendo su persona? Ahora, hablemos de la creación y la evolución. Hablé sobre el libro de la mentira, del Dios mentiroso, donde el carácter de Dios es difamado como un monstruo. Este monstruo genocida que dice es a mi manera y yo destruiré a cualquiera que no entre en armonía. Ahora, cuando tú lees el Antiguo Testamento, esa es la imagen de Dios que está en la mente de la gente.
Y tomando esa foto, tú rechazas a Dios. Y tenemos teólogos en el seminario de Jesús, por ejemplo. Y esta gente dice que cuando estudies estas cosas, que ames al Dios del Nuevo Testamento, pero al Dios del Antiguo Testamento tienes que odiarlo. Bueno, para decirlo en otras palabras, ama al Hijo y odia al Padre. Pero eso Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Así que es importante que entendamos estas diferencias. Definitivamente, sí, absolutamente. ¿Dios tiene un sistema de gobierno? Claro que sí. No hay gobierno sin derechos, sí. La ley han cambiado a legal y eso es un tema diferente, sí. Ese es un tema totalmente diferente. Pero hay una base para el gobierno de Dios. Y como leemos sobre Daniel, el problema es la ley. Y no encontraremos nada en su contra, a menos que tenga que ver con la ley. Ahora, si tomamos los 10 mandamientos y lees, no robarás, no traerás falso testimonio, no codiciarás, etcétera, etcétera. Pero todas esas leyes, todo el mundo dirá, bueno, sí, esas son lógicas, eso está bien. Y luego dice, recuerda el día de reposo para santificarlo. En 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra. Eso es una teoría de QAnon, ahora lo dicen. Eso es lo que dicen. Dicen, eso es una teoría del QAnon. En 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra. Y todo lo que hay en ello hay. Por eso ordenó que guarden el día de reposo, sí. Eso es lo que el tipo dijo. Ellos dijeron que es teoría de conspiración creacionista, que son teorías de conspiración. Bueno, yo le diría, discúlpenme. Yo creo que Dios creó el mundo en 6 días. Y ellos me dirán, tú estás al margen de la locura inmediatamente. Pero la promesa es que aquellos que están en cadena vendrán. La iglesia tiene algo que vender también, ¿sabes? Se llama el Evangelio. Y ella es una comerciante. En Ezequiel 27:33 leemos, cuando tus mercaderías salían de las naves, saciaba a muchos pueblos. A los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tu comercio. Ese es un hermoso verso. Así que estamos hablando de pescado literal del mar. Aquí, o estamos hablando del Evangelio. Del Evangelio, definitivamente. Entonces, ¿cuáles son las mercancías que la iglesia tiene para vender? El Evangelio de Jesucristo, sí. Y ella salió de los mares. Esas son las naciones, todas las naciones. Y la gente se llenaron. Y tus reyes de la tierra se enriquecieron con una multitud de tus riquezas y tu mercadería. ¿Hay algo para vender? Hay mercadería. Juan 2:16. Y él dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercadeo. Así que aquí hay una mercancía literal, hay una mercancía espiritual. ¿Cuál es la aceptable para Dios? La espiritual. Cuando se trata de la iglesia, quiero decir que todos tienen que comprar cosas, tienen que vivir, tienen que tener comida. Dios no está en contra de eso. Pero cuando se trata del mensaje, hay un mensaje espiritual. Y el mensaje tiene que ver con el carácter de Dios. Y ese es el mensaje. Así que, para que el Dios del Antiguo Testamento, tú sabes, es absolutamente imperativo que entendamos estas cosas. ¿A dónde vamos? Nosotros vamos a Isaías capítulo 33. Martí, mi Biblia se está cayendo a pedazos. Esto es muy desconcertante. Ay de ti que saboteas y no fuiste saboteado, que traficaste a traición y no te trataron traicioneramente. Dios está totalmente en contra de las prácticas injustas que usan personas cuando nunca te usaron, que pisotean a las personas cuando nunca fueron pisoteados. Se señorían de la gente, sí. Se señorían de la gente. Y habrá retribución según ese primer verso.
volverá sobre su propia cabeza. El versículo 2 dice, oh Señor, ten piedad de nosotros, te hemos esperado. Pon tu brazo cada mañana, que es nuestra salvación, también en el tiempo de angustia. La gente necesita leer sus Biblias para entender dónde estamos en la corriente del tiempo. Este es un libro atemporal. El versículo 5 dice, será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia. Estos son los temas que importan. Sí, y cómo volver a lo que tú acabas de decir. Si tú lees la Biblia, puedes ver el día a día, puedes ver qué tiempo es ahora. Yo estoy de acuerdo que hay que leer la Biblia para aplicarlo y ver lo que está pasando hoy. El verso 6 dice, y reinarán en tu tiempo la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Nosotros necesitamos entender a Dios y luego tendremos estabilidad, incluso en tiempos de agitación. Sí, y este miedo no es un miedo aterrador. Este temor es el respeto a Dios. Sí, y si tienes respeto por alguien, entonces tú tienes conocimiento de la forma en que actúa. Una vez fui confrontado por un superior que exigía, que demandaba respeto. Y le dije al caballero preocupado que el respeto se gana, que no se hereda. Él no estaba muy satisfecho con lo que tenía que decir. Pero es así como funciona. Bajemos al versículo 10. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebiste hojarasca, restrajos daréis a luz, el soplo de vuestro fuego os consumirá, y los pueblos serán como cal quemada, como espino cortado serán quemados con fuego. Esa es la venganza de Dios, ¿sí? No te metas con él. Y esta es la idea que mucha gente tiene. Oí lo que estáis lejos, lo que ha hecho. Y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Así que Dios está diciendo, reconoce mi poder. Y luego tiene esto. Esta declaración interesante. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Se está dirigiendo a la gente suya. Sí, está bien. Esto no es una cuestión del mundo exterior contra su mundo. No. Él se está dirigiendo a los pecadores. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Este es un verso fascinante. Tú puedes ver un Dios que es un fuego consumidor. Y la gente siempre dice, no, tú sabes, estás equivocado. Eso es estar hablando del lugar caliente, del infierno. No, cuando tú eres redimido, tú vas a un lugar caliente. Vas a vivir en presencia del fuego ardiente. Bueno, tú puedes verlo entre los 3 amigos de Daniel, que no se consumieron en el fuego. Así que esta es una gran pregunta. ¿Quién habitará? ¿Quién estará parado delante del poderoso? Y entonces viene la respuesta: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. En otras palabras, estar en la misma presencia de Dios. Tú verás el Rey en su hermosura, en su belleza, refiriéndose a Jesucristo y al trono de Dios, aunque eso parezca lejano. ¿Es esta una esperanza? Definitivamente. Pero hay una condición de obediencia. Ahora, si bajamos un poco más, dice el versículo 22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey.
Él mismo nos salvará. Entonces, Él es nuestro juez, Él es nuestro legislador y Él es nuestro rey. Así que, si Él es el juez, debe haber un estándar de juicio, sí. ¿Cuál es el estándar de juicio? Es la ley, la ley. Sí. ¿Y quién es el gobernante de esa ley? El rey. Y Él te dice que obedezca, pero Él no te obliga. Y esa es la belleza. Sí, y luego tiene la promesa. Así que ahora, si tú lees el versículo 33, el contexto, entonces encontrarás que Dios es un fuego consumidor a los que van en contra de su ley. No encontraremos nada en su contra si no tiene algo que ver con su ley. Dios es un Dios consumidor para aquellos que van en contra de su ley. Martín, los gobiernos de este mundo están consumiendo fuego a los que van contra su ley. Sí. No te llevan a la cárcel, definitivamente. Existe la posibilidad de que tú puedas ir a la silla eléctrica. Sí. Están agitando que la gente debe ser reeducada. Y cuando reeducan a la gente, en algunos de estos centros utilizan técnicas de tortura. Que ese es un hecho reconocido, sí, desafortunadamente. Así que los gobiernos terrenales tienen una ley y el gobierno celestial tiene la ley. Y Dios dice que yo soy el legislador y yo soy el juez. Mi estándar es la ley y yo soy tu rey y tú no tienes que elegirme. Pero la consecuencia es que serás consumido por el fuego consumidor. Si me eliges, te protegeré contra el fuego consumidor y te mantendré dentro del fuego consumidor y ni siquiera el humo estará sobre ti. Así que Él es absolutamente inflexible, que su ley se mantiene. Y Él la llama justicia. Justicia justa, sí. Y si todos mantuvieran la ley hasta el más mínimo detalle, no habría confusión. Bueno, y puedo añadir la infelicidad. Sí, no podría estar, porque mucha gente dirá, bueno, sí, pero Dios ahora dice que debe ser parte de guardar la ley o será parte del fuego consumidor. Entonces, lo siguiente que tienes que hacer es mirar la ley y ver cuál es el resultado de esto. ¿Esto es para mal o es para bien? Esto es para bien. Así que tenemos que mirar la base del gobierno de Dios. Y la base es que hay un sistema de reglas y regulaciones que determinan la justicia versus injusticia. Si todo el mundo guardara la ley por convicción, entonces no tendrían otros dioses. Además, porque no habría otro Dios al lado de ellos, sí. No fueran idólatras. No fueran idólatras. No habría idolatría. ¿Por qué querría adorar un objeto o una actividad si puedes adorar lo real? Tú tendrías una cierta cantidad de respeto y no sería blasfemo si tú conocieras realmente a tu Creador. ¿Podría la evolución y la creación ser un tema importante en esto? Claro que sí. Puedes ver a un Dios personal versus un Dios panteísta, difuso, que es un tema muy importante. Sí. ¿Es Dios un Dios de relaciones o es un Dios solo de una esencia difusa que lo impregna todo, incluyéndote a ti, haciéndote Dios? Sí, Él es un Dios tan personal que Él anhela que vengas a hablar con Él y pase tiempo con Él. Entonces Él te dice, ven, vamos a razonar juntos. Y entonces dice, ok, estableceré un monumento. Estableceré un monumento que diga que yo soy el Dios que te creó en 6 días. Y yo quiero que descanses de tu trabajo habitual y que pase tiempo conmigo ese día, porque yo soy un Dios personal que quiere una interacción personal contigo y estoy estableciendo el sábado como un memorial. ¿Aceptaré ese sábado?
Y quiero que sea un placer, que podamos disfrutar de nuestro tiempo juntos. Isaías 58 dice, Isaías llama el día de reposo un día delicioso, un día honorable. ¿Es esa una ley de un Dios personal o de un Dios difuso panteísta? De un Dios personal. Y además, hay una ley de esclavitud. Él te está liberando. Sí. Bueno, Martín, cuando tú te casas, tú entraste voluntariamente a la esclavitud, sí. Voluntariamente entraste a la esclavitud, sí. Te pusiste silicio y cenizas en tu cabeza el día que entraste en esa esclavitud. No. Bueno, yo estaba celebrando. Sí, tú estabas celebrando porque iba a ser algo especial en tu relación. Así que digamos que la primera tabla de los 10 mandamientos dice de dónde venimos y con quién estamos tratando y cuál es nuestra relación. Sí, para ser bastante lógico. Y luego dice, ok, está bien. Habiendo establecido eso, déjame mostrarte lo que su relación debe ser entre ustedes. La primera cosa que te dice es que, ¿sabe qué? Tú viniste a este mundo y alguien te cuidó. Y no fuiste exactamente el más objeto agradable. Como Shakespeare lo puso, reflexionando y vomitando en el brazo de la enfermera. Y alguien te cuidó con amor. Y no lo encontró una esclavitud, sino lo encontró como un placer. Por tanto, honra esa relación, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. Y luego todas las demás reglas y regulaciones que no se dañan entre sí. Bueno, alguien ha trabajado duro por sus cosas, no vaya y las tomes, déjalo en paz. No le mientas, no haga esto, no le codicie. Es muy lógico. Y luego Dios dice que eso es lo que yo represento. Y no comprometeré a lo que ha salido de mi boca. ¿Alguien tiene derecho a cambiar eso y a venderlo como mercancía? ¿Alguien tiene derecho a secuestrarte en cualquiera de sus sistemas y decir que ya no estás atado a ese sistema, que ahora estás atado a mi sistema? Eso es un robo, sí. Merece la pena de muerte, sí. Bueno, continuemos. Entonces, hay tipos de mercadería que vende la iglesia. También hay mercadería que venden los sistemas políticos. Ahora sabemos que Dios tiene un sistema político. Y Él no quiere forzarte, pero te pide que lo aceptes. Ahora Lucifer es comerciante también. Ezequiel 28:16 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, tú fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh, querubín protestó. Él fue removido. Aquí no hay síntesis con este comerciante. ¿Cuál es su mercancía? Cualquier producto del pecado, cualquier cosa que esté en contra de la ley de Dios. No cometerás adulterio. ¿Él vende mercadería de adulterio? Sí, definitivamente. Sí. Recuerda el sábado para santificarlo. Él está vendiendo un día de reposo falso y lo vende como si fuera real cuando es falso. Todo lo que te vende se ve mucho más fácil. Parece que eso es más que una delicia. Entonces, cuando los mandamientos hablan de padre y madre, ¿es un género específico? Claro que sí. Así que cuando haces regla que esa especificidad ya no existe y que la privacidad de las personas ya no será respetada en ese respeto, ¿está vendiendo una especie de mercancía en el mundo? Claro que sí. Segunda de Pedro 2:3 dice, y por la codicia con palabras fingidas hacen mercadería de ti, cuyo juicio ahora de mucho tiempo no se demora y su condenación
no se adormece. Cautivándote con palabras e ideologías elegantes. ¿Están haciendo una mercancía de ti? Eres una mercancía. Tú eres una mercancía. Apocalipsis 18:11 dice, y los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán por ella, porque ya nadie compra su mercancía. Esto es mercancía no solo en el sentido físico, sino también en el espiritual. Siento que hay tantas mercancías por ahí que no están en armonía con la palabra de Dios. Así que básicamente, lo que le estoy diciendo aquí es que si ustedes no tienen una causa, entonces no hay nada por lo que vivir. Tú soportarás dificultades. Tú sufrirás la libertad condicional. Tú pasarás frío. Tú pasarás hambre. Tú harás cualquier cosa si tu causa es lo suficientemente fuerte. Y por lo tanto, nadie se suicidaría si tuvieran una causa que fuera más fuerte que el deseo para el suicidio. Apocalipsis 18:12. La mercadería de la tierra, la plata y piedra preciosas y pelas y linos finos de escarlata y toda tu madera y toda clase de vasija de marfil y todo tipo de vasija de madera preciosa y de latón y de hierro y de mármol y canelas y olores y ungüentos e inciensos y vino y aceite y flor y trigo y bestias y ovejas y caballos y carros y esclavos y las almas de los hombres. Ahora, muchos de esos elementos son de naturaleza religiosa. El escarlata, el color. Así que se usa en el sentido religioso. La piedra preciosa, las perlas, el lino fino, todas estas cosas, la canela, el ungüento, el incienso. Si tú vas a algunas de estas iglesias, todas estas cosas son parte de la creación de un medio espiritual y vendiendo una mercancía, contrariamente a la palabra de Dios. Y luego hacer esclavos a los hombres y vender las almas de los hombres. ¿Qué está sucediendo en este mundo en sentido literal? Y eso sucede en un sentido espiritual. Ahora, la teoría de QAnon tuvo mucho que ver con la esclavitud y el abuso del género, etc. Tú sabes, Martín, esto toma lugar en el mundo sin importar a qué partido político tú pertenezcas. Parece que tiene lugar sin importar la afiliación religiosa que tengas. Las noticias están llenas de todo esto. No puedes categorizar el pecado en un sistema político. El pecado es pecado. No es un partido político. Y cualquier partido político, toma nota, cualquier partido político, cualquier sistema de gobierno que incorpore aspectos del pecado como moralmente justificado, está en un estado de síntesis. Así que para que pueda tener un gobierno absolutamente conservador, con atributos religiosos absolutamente conservadores, y podrían tener dogmas religiosos como el domingo, que es una mercancía contraria a la ley de Dios incorporada en su sistema, y serían síntesis. Sí. Así que tú tienes todo esto moralmente perfecto, e incluso el domingo parece moralmente perfecto, pero se define contrario a lo que Dios dijo. Y tú puedes tener un ultraliberal gobierno, que todas las cosas valen, donde pueden hacer leyes, donde hombres y mujeres pueden decidir de qué género son y compiten entre sí en el campo deportivo, independientemente de las diferencias físicas. Y eso se vuelve tan ridículo que lo haga, que ni siquiera saben dónde están parados. Eso es síntesis. Sí, todavía la misma página. La misma página, los mismos estándares, diferentes normas, diferentes leyes incorporadas en un sistema
que se vende como mercancía de la cosa correcta que hay que hacer. Por el bien común, sí. Lo dijimos al mismo tiempo. Así que la gran pregunta que tengo aquí es, ¿somos mercancía para Satanás? ¿Y hay una tendencia de nuestro enemigo a vendernos a él? Sí. ¿Existe una tendencia a vendernos a nosotros mismos? Esa es una pregunta importante. Creo que lamentablemente la respuesta es sí. Todos tenemos una tendencia a vendernos porque tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Cuáles son los motivos para tal transacción? ¿Por qué te venderías? Por miedo, odio, la prostitución, falta de reconocimiento. Todas estas son fuerzas impulsoras para integrarte en su sistema. Por ejemplo, usemos el miedo en la Biblia. El faraón que toma a la esposa de Abraham, que es Sara. Y aquí tiene estas palabras asombrosas del mismo Abraham que dicen que Sara es su hermana. Que diga que es su hermana para que le vaya bien y viva. Así que él tiene miedo de morir. Y está preparado para vender a su esposa, en cierto sentido. Sí, al faraón. Ahora, ¿qué representa el faraón? El gobierno, sí. Ok. ¿Y quién es la mujer? ¿Quién es su esposa? La iglesia. Sí, la iglesia. Así que es posible que la gente esté dispuesta a vender su iglesia por miedo al faraón. Claro que sí. La codicia del faraón es que la iglesia esté a su lado, sí. Sí. Así que el faraón era un ultraconservador, entonces le gustaría que las iglesias ultraconservadoras estén a bordo con sus pensamientos y con su sincretismo. Si el faraón hubiese sido un ultraconservador, entonces él querría esta iglesia ultraliberal que estuviera de su lado y dijera, bueno, ¿sabe lo que la Biblia dice? La Biblia está muy desactualizada ahora mismo. Sí. Y sucedió que cuando Abraham estaba con los egipcios, vieron a la mujer que era muy hermosa. Y los príncipes del faraón también la vieron y la elogiaron ante el faraón. Y la mujer fue llevada a la casa del faraón. Bueno, él tuvo mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado que la mujer no sea llevada al corazón del faraón. Cuando la iglesia y el mundo y el gobierno estén juntos, hay un problema. Y ese es un matrimonio ilegítimo. Y le suplicó a Abraham bien por ella. Y él tenía ovejas y bueyes y asnos y camellos. Entonces le pagó. Sí, como si fuera una mercancía. Así que la iglesia puede convertirse en una mercancía en este conflicto. Creo que eso es inevitable. Sí, es inevitable. Entonces Abimelech toma a Sara. Y Abraham viajó desde allí hacia el país del sur y habitó entre Caldés y Shur. Y dijo que esta es mi hermana. Y Abimelech tomó a Sara. La misma cosa. Pienso que eso es una tendencia de vender la iglesia al faraón. ¿Eso es legítimo? No, ¿es legal? Ellos perciben que es legal. Ellos perciben eso. Y otra vez, Abimelech tomó ovejas y bueyes y sirvientes y sirvientas y se lo dio a Abraham. Fue una transacción. Sí, él le pagó por ella. Fue una transacción, o sea que su esposa era una mercancía. Ahora, Isaac no cayó lejos del árbol, tenía las mismas tendencias. Parece que la próxima generación no entendió los errores. No. Isaac y Abimelech, bueno, ellos moraron juntos en guerra, y los hombres del lugar le preguntaron a su esposa y que si era su esposa, y él dijo, no, es mi hermana. Es algo terrible, ¿verdad? En realidad no estaba mintiendo porque era su media hermana, pero bueno. ¿Por qué estaba diciendo eso? Sí. Él lo dijo porque temía que los hombres
lo mataran por Rebeca porque era hermosa a la vista. Y sucedió cuando había estado allí después de un largo tiempo. Bueno, así que esta fue una situación terrible. ¿Tenemos esto hoy? Sí, tenemos situaciones en las que, bueno, en la que hay cierta forma de decir ahora, de una forma correcta política, ella es mi hermana, sí, ella es mi hermana. Así que el rey Abimelech, el rey de los egipcios, miró por la ventana y vio a Isaías que estaba acariciando a Rebeca. Él simplemente la estaba abrazando, pero él vio que había algo malo por ahí. Bueno, ahora, ¿quién es el real esposo de la iglesia? Jesús, Jesús. Pero aquí está Faraón y Abimelech codiciándola, sí. Los gobiernos del mundo querrán a la iglesia en la bolsa. Cuando la iglesia esté en la bolsa, estarán cometiendo adulterio contra su marido. Y para meterla en la bolsa, tienen que transgredir la ley, tienen que considerarla como mercancía. Y si tú vendes a alguien, entonces, ¿cuál fue la pena, Martín? La muerte. ¿No es interesante? La muerte. Abimelech llamó a Isaac y le dijo, he aquí que ella es tu esposa, como me dijiste que es tu hermana. ¿Por qué dijo eso? Él lo dijo por miedo. Él estaba dispuesto a comprometer su misma relación por miedo. ¿Tú crees que muchos seguirán ese camino? Desafortunadamente, sí, lo creo. Porque él dijo que él no quería morir por ella. No debemos olvidar que la única forma en que seremos capaces de soportar todo es estando con Dios. Tú no puedes tener miedo. Si Abraham y Isaac hubieran internalizado ese concepto, habrían sabido que Dios podía cuidarlo, porque Dios había hecho muchas promesas que aún no se habían cumplido. Así que no debemos someternos al miedo para comprometer nuestra fe. De nuevo, Isaac no tuvo que renunciar a su esposa, ella no fue tomada por ninguno de los otros. Pero de nuevo, él tenía rebaños y posiciones y sirvientes, y los filisteos lo envidiaban. Si tú eres fiel a Dios, habrá envidia. Habrá envidia, sí, como pasó con Daniel, sí. Y luego tienes al gran tipo, la historia de José en la Biblia. Y aquí el motivo, que fue el odio. ¿Tú piensas que podría ser un motivo el odio en el tiempo en que estamos viviendo? Sí, vemos mucho odio en el mundo hoy. ¿Tú crees que la gente estaría dispuesta a vender gente entera por odio? Sí. Así que expuso los pecados de sus hermanos. Y tenía algo que lo distinguía. Tenía el espíritu de profecía. José tenía el don profético. Y el regalo profético irritó a sus hermanos. Ellos lo odiaban porque él era recto y señalaba sus pecados, y debido a sus visiones tenía el don de profecía. Y ellos lo odiaban a él por eso, como leemos en Génesis 37, versículo 2. Estas son las generaciones de Jacob. José, teniendo 17 años, es increíble la frecuencia con la que esto sale. Sí, Daniel tenía 17 años, María probablemente tenía 17 años. Él estaba alimentando el rebaño con sus hermanos, y el muchacho estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre la mala fama de ellos. Ahora, los hijos de Bilha eran Dan y Neftalí, y los hijos de Zilpa fueron Gad y Asher. Así que Dan y Neftalí y Gad y Asher no estaban muy contentos con José. Él trajo su informe malvado. Así que hagamos esto de una forma espiritual. Así que aquí hay una iglesia
que dice, disculpe, hay un informe perverso sobre esa iglesia, esta y aquella iglesia. ¿Estarán encantados? Claro que no. Quizás estén dispuestos a venderte como esclavo, sí. Sí. Así que esto es lo que pasó. Entonces José fue y visitó a sus hermanos en el campo. Y ellos dijeron, bueno, y cuando lo vieron, incluso antes de que se acercara a ellos, conspiraron contra él para matarlo. ¿Crees que podría suceder en nuestros días? Los teóricos de la conspiración. Y se decían el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ellos odian el espíritu de profecía. No pueden soportarlo. No. Porque estas personas tienen estas visiones que básicamente condenan lo que estamos haciendo. Por tanto, ven ahora y matémoslo y echémoslo en un pozo y digamos que alguna bestia maligna lo ha devorado y veremos qué será de sus sueños. ¿Ellos no vinculan a la iglesia adventista del séptimo día a estas señales fallidas? Entonces, ¿no están diciendo que esta iglesia es una soñadora? ¿Y qué quieren hacer con el soñador? Bueno, dárselo a la bestia malvada, sí, para destruir sus visiones y sueños. Y ellos dicen que eran falsas. ¿Eran profecías falsas? Claro que no. No, solo estaban señalando sus pecados. El tiempo podría decir que ellos estaban bien, sí. Así que veremos qué pasa con su falsa visión. Ellos lo vendieron. Ahora Judas dijo, él es nuestro hermano, no lo matemos, porque nuestro hermano es. Ven y vendámoslos a los ismaelitas. Y no dejemos que nuestra mano esté sobre él, porque nuestro hermano es y nuestra carne. Y su hermano estaban contentos. Hicieron mercadería de él. Entonces luego pasaron comerciantes madianitas. Este es un tema recurrente en la Biblia, ¿sí? Y ellos lo sacaron y lo levantaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y trajeron a José a Egipto. Los comerciantes en Apocalipsis, ellos entregan su poder y entregan su mercadería. Sí, absolutamente. Y la gente forma parte de esta mercadería. Sí, se trata de vender las almas de los hombres. Y luego los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de los faraones y capitán de la guardia. Así que ellos lo compraron por 20 plazas. Sí. Siendo comerciante, bueno, querían obtener ganancias, sí, estoy seguro de que lo hicieron. Bueno, ahora, suena como una buena ganancia, sí. Bueno, tú también podrías, supongo, no lo dice, pero podrían haberlo vendido por 30 piezas de plata. Sí, suena bien, sí. Bueno, ¿alguien más fue vendido por 30 piezas de plata? Sí. Bueno, estoy especulando. No soy un teórico de la conspiración. Entonces, mi pregunta es, si Jesús, ¿por cuánto fue vendido? Por 30 piezas de plata. Así que el mundo incluso está dispuesto a vender al Creador. ¿No es esto sorprendente? Zacarías, aquí hay una hermosa profecía y dice, que te parece bien, dame mi precio. Entonces, esperen mi precio por 30 piezas de plata. José es el tipo vendido tal vez por 30 piezas de plata. Él fue comprado por 20. Y aquí Jesús se vende por 30 piezas de plata. El versículo 13 dice, y el Señor me dijo que lo echara al alfarero por un buen precio, que fui apreciado de ellos, y tomé 30 piezas de plata y se lo llevaron al alfarero en la casa del Señor. Y en Mateo dice, bueno, y me darán y yo les entregaré a ellos y dará por él 30 piezas de plata. Eso es un cumplimiento de la profecía. Así que, ¿qué sucede a los que hacen mercancía con el pueblo de Dios? Mueren, sí. Se le da muerte. Jesús pagó ese precio. Él pagó ese precio.
Luego Judas, que lo había traicionado, vio que estaba condenado y se arrepintió y volvió a traer las 30 piezas de plata para los principales sacerdotes y a los ancianos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, diciendo, y tomaron las 30 piezas de plata, a quienes fueron valoradas por los hijos de Israel. Esta tendencia a ser mercancía de los hombres ha existido desde el principio. Y si te das cuenta de que no eres una mercancía, entonces la vida tiene poder. Y cuando te das cuenta de que Dios no te obliga a guardar la ley, pero te invita a guardar la ley basada en principios, entonces tiene algo que representar. Tú tienes algo que representar aunque los cielos caigan a tu alrededor. Te has convertido en un soldado por una causa. Y sea como un comunista o un fascista o lo que sea, tú puedes tener una causa. Así que tú tienes una causa. Y es una causa justa. Y entonces tampoco sentirá que la ley de Dios es un yugo. No, no es un yugo. Es un principio. Y entonces también entenderá cuando dicen Romanos que no está bajo la condenación de la ley. Que eso no significa que no cumpla la ley. Eso significa que la transgresión de la ley es la muerte y que ya tú no estás condenado, que tú no estás bajo la muerte porque te liberaste. Absolutamente. Si toma la historia de José, hubo 7 años gordos, simbolizados por la especie y por el maíz, y luego había 7 años alineados, y los 7 años alineados consumieron los 7 factores. Y al final de esos 7 años, todos los egipcios habían sido despojados de todo lo que tenían. ¿Crees que podría servir como tipo para los tiempos en que vivimos? ¿Crees que el faraón será el dueño de todo? ¿No es lo que está diciendo el World Economic Forum? Sí. Y bueno, dice no tendrá nada y será feliz. Y ellos lo dicen todo el tiempo, 3 o 4 veces, sí. Pero eso es la verdad, que ellos lo dicen todo el tiempo. Así que tú piensas que es posible que esta historia, que hay una realidad presente que está encapsulada en esta historia. Yo lo creo. Yo creo que es una posibilidad. Ahora, los propios israelitas vinieron como hombres libres, pero luego fueron esclavizados. Osea y su esposa es otro ejemplo en la Biblia. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Eso está en Osea capítulo 1. El Señor le dijo a Osea, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Así que aquí tenemos otro ejemplo. Una de las preguntas que hice es si estamos dispuestos a esclavizar por el miedo. Sí, porque el miedo es un motivador, sí. El miedo es un motivador, el celo y el odio fue un motivador. Y ahora la prostitución también es un motivador. Porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Esta fue una lección objetiva, así que él fue y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y ella le fue constantemente infiel. Así que esta es una triste realidad, que las iglesias de hoy estén dispuestas por su propia voluntad a renunciar a su lealtad de su verdadero esposo y entren en estas alineaciones y este movimiento ecuménico. Y Gomer luego, eventualmente, cuando lo haga por tu propia voluntad, terminará siendo mercancías. Y le dijo el Señor a mí, ve y ama a una mujer amada de un amigo. Sin embargo, una adúltera, según el amor del Señor hacia el Hijo de Israel, existe el paralelo. Miran a otros dioses y aman las jarras de vino, las falsas doctrinas.
Así que me la compré por 15 piezas de plata y por un homer de cebada. Así que por un homer y medio de barley. Así que cuando te vendes por tu propia voluntad, por el bien de la prostitución, tú te conviertes en esclavo. Sí. Y él la volvió a comprar. Y es interesante que lo haya traído de vuelta porque con plata él la trajo de vuelta. Con cebada. Ahora, la cebada es una cosecha temprana. Y creo que Dios está cosechando a su gente que quiere recomprar las personas que se han esclavizado a sí mismo a través de la prostitución. Es hora de que la iglesia despierte. Es hora de que todas las iglesias, es hora de que todos los sistemas religiosos del mundo despierten. Si estás en la casa del faraón, si son esclavizados por el rey de Babilonia, es hora de salir. Entonces, el problema. ¿Cuál era el problema? El problema primero era Osea 4:6. Mi pueblo se pierde por falta de entendimiento. Porque han rechazado el conocimiento, yo también los rechazaré. Y no serán para mí sacerdote. Porque te has olvidado ¿de qué? De la ley. Te has olvidado de la ley de Dios. Cada vez cuando tú estudias el tema de la esclavitud en la Biblia, tiene que ver con la transgresión de la ley. ¿Hay una ley que dice no cometerás adulterio? Sí. ¿Hay una ley que dice no robarás? Sí. ¿Hay una ley que te dice no codiciarás? Sí. ¿Existe una ley que te dice que hay un solo Dios y que solo debe adorarlo? ¿Hay una ley que te dice que tengo un día en el que debes reconocer que yo soy tu creador y tu redentor? Y cada vez que esas leyes fueron transgredidas, Israel tuvo serios problemas. Y cada vez que tiene una síntesis entre dos sistemas, entonces te conviertes en una prostituta. Y te conviertes en una prostituta caída. Sí. Ok. Así que, ¿cuál fue el problema? Se olvidaron de la ley de Dios. Y dijo Dios, yo me olvidaré de ti. Así que, ¿cómo volvemos a estar en armonía con Dios? Tenemos que guardar la ley, ¿sí? Volvamos a guardar la ley. ¿Porque le tiene miedo? ¿Lo hará? No, porque tú lo amas. Y el principio de él es justo. Su principio se ha convertido en un principio que te dice que ya no eres esclavo, eres hermano. Sí, ese es el principio. Entonces luego advierte y dice, por esta causa los corté por medio de los profetas. Él le dio a los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Esto no es ciencia espacial, no es tan difícil de entender. Así que la única otra cosa que está abierto para ellos es que ellos dicen rechacemos toda la Biblia como un mito. Y ninguna de esas cosas se aplican a la Biblia. O dicen, bueno, tomemos los primeros 6 días y las otras cosas es una tontería. Y tienen ese sincretismo de nuevo, lleno de tonterías, pero también la verdad no ayuda. Osea 7:8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta, no volteada. Es una hermosa descripción. Sí. Tú tienes que estar completamente embolsado, sí. Medio embalsado. ¿Qué es medio embalsado? Medio embalsado es el tibio, sí, y ese es el problema, exactamente. Devoraron extraños sus fuerzas, y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Aquí hay otro problema. Así que el orgullo
es estar tibio. Y no se volvieron a Jehová su Dios ni lo buscaron. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto y acudirán a Siria. ¿Puede el orgullo estar vinculado a la tradición? Absolutamente, absolutamente. Pero mira lo que ella es, que es una paloma. Ahora, la paloma es un animal limpio que incluso se sacrificaba. Y ella tiene una tendencia a ir a Egipto. Ahora, cuando quieres aceptar la evolución en lugar de la palabra de Dios, en realidad tú estás en Egipto. Pero ellos también irían a Siria. Siria es un símbolo de Babilonia, sí, de dioses falsos, falsa religión. Cualquier cosa menos la verdad. O no creeré nada, o creeré en el sincretismo. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Qué hermosas palabras acerca de Jesucristo, hermosa profecía. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerda humana los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Bueno, salieron de Egipto y fueron a Siria. ¿No es algo ridículo? Ahora, este Dios del Antiguo Testamento, Martín, ¿es un Dios de amor? ¿Es un Dios de terror? Bueno, todo lo que hemos leído, yo no puedo ver a ningún Dios terrorífico aquí. Así que cuando estos amigos evolutivos como Dawkins nos dice que el Dios del Antiguo Testamento es miserable y que el Dios del Nuevo Testamento es un blando sin espinas. Eso es lo que él dice. Eso es una locura. ¿Qué concepto tiene de Dios? ¿Entiende? Juicio, justicia, misericordia, justicia, ley. ¿Entiende alguno de estos problemas? Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Dios tiene la culpa por todas las cosas, pero cuando las cosas van mal, entonces ellos mismos tienen la culpa. Entre tanto, mi pueblo está herido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman en Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Efraín se alimenta del viento y sigue al viento solano. Todo tipo de ideologías religiosas. Cualquier cosa es aceptable. Tú puedes mezclar la meditación del yoga, la meditación oriental con la meditación bíblica. Todo vale. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Mercadería con un evangelio falso. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Yo seré tu rey. ¿Dónde está tu rey? Para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Tenemos toda esta historia y estamos empeñados en repetir los errores. Necesitamos una causa. Y nuestras almas no son carnales, nuestras almas son la palabra de Dios, que es la espada, que es la palabra de Dios. Y tenemos que infundir a la humanidad con esta ideología que te da una base firme, que te da esperanza y un futuro. Así que digamos que Dios permitió que este gran mal
exponga la gran iniquidad, que permitió que su pueblo Israel fuera entregado a los asirios. Él permitió que su pueblo Judá fuera entregado a Babilonia. Permitió que su gente antitípica fuera entregada al antitípico Babilonia. Pero no quiere que se queden ahí. Quiere que aprendan algo. Cuando se den cuenta de que han sido esclavizados, Él quiere sacarlos de ahí con mano poderosa y brazo extendido. Huye de Babilonia, no codices la carne de Egipto. No digas, Números 14:2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto. Ojalá muriéramos. Eso es lo que está pasando. Sal, sal. ¿Estaría de acuerdo, Martín, con la pregunta de que a quién tú perteneces? Esa es una cuestión importante en términos de la forma en cómo debemos comportarnos. ¿Quiénes somos? Pienso que esa es la pregunta más importante de tu vida. Sí, es la pregunta más importante, sí. ¿A quién tú perteneces? Sí. Eso es definitivamente, porque es ahí donde se separa, sí. Ahora, cuando era ateo, yo no sabía a quién pertenecía. Así que esto es la pregunta más importante. ¿A quién pertenece? Isaías 43, versículo 1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Bueno, aquí tiene la creación, más tiene la redención. Y tiene esta llamada que te dice, no tengas miedo, no importa lo que esté pasando a tu alrededor. Tú estás en la palma de su mano. Tú estás en la palma de su mano. Y si tú crees con todo corazón, no importa qué arma forjen contra ti, no importa. 1 Corintios 6:20. Porque ustedes son comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu. Porque ese es el precio que Él pagó por ti. ¿Cuál fue el precio? La sangre. Sí, Él murió por ti. Así que tú fuiste comprado por precio. 1 Corintios 7:23. No seas esclavo de los hombres. Si te compran, te has convertido en mercancía. Pero has sido comprado con precio por Dios. Hay dos que están vendiendo mercadería, Dios y Satanás. Tú tienes que decidir a quién tú aceptas. Y es fundamental que entienda esto. Y si confundes el Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento, entonces tú estás en problema. Cuando tú ves que el problema es una ideología, una causa digna de defender, cuando tú abrazas esa causa, entonces has encontrado la vida y no será comprado. Primera de Pedro, verso 18. Por tanto, como sabe que ha sido redimido, no con cosas corruptibles de plata y oro o de tu vana conversación recibida por tradiciones de sus padres, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha, que en verdad se ha preordenado antes de la fundación del mundo, que se ha manifestado en estos últimos tiempos para ti. Bueno, pienso que vamos a terminar aquí. Y simplemente quiero enfatizar el punto de los tiempos en que estamos viviendo. Necesitamos una causa que nos permita soportar cualquier cosa que el mundo tenga que lanzar. Sí, como hemos escuchado, si hay una posibilidad de una pandemia que sea 10 veces más fuerte, no importa lo que venga en tu camino. Absolutamente. Nosotros tenemos una causa, sí. Nosotros tenemos la fe en el resultado profetizado. Así que no miremos las dificultades, sino que miremos más allá, esa gloriosa herencia de los hijos de Dios. Así que estemos juntos, sin miedo y temblor. Pongámonos de pie como Daniel estaba.
No encontraremos nada en su contra, excepto lo que tiene que ver con la ley de su Dios. Y puede que te arrojen al foso de los leones, pero debes recordar qué le pasó a él. Podría ser arrojado al horno de fuego, pero recuerda qué le pasó a ellos. Es posible que te vendan como esclavo, como hicieron con José, pero recuerda lo que le pasó a él. Estas son las cosas que nos dan esperanza y una razón para vivir y darnos el coraje y la resistencia que necesitamos para los tiempos en que estamos viviendo. Ora por nosotros, Martín. Sí, nuestro Padre Celestial. Sin ti no podemos hacer nada. No queremos hacer nada, así que por favor ayúdanos. Ayúdanos a vivir nuestras vidas plenamente dedicadas a ti. Bendice a los espectadores y vuelve a reunirnos de nuevo. Ayúdanos en los tiempos venideros. En el nombre de Jesús. Amén. Para suscribirte, clique aquí. Cuando aparezca la campana, clique de nuevo para recibir la notificación. Para mirar el próximo video, clique aquí. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.